altar y mi altar estén encendidos cada día a través de estas ondas que se transmiten desde Bellavista Estéreo 103.6 FM, una emisora que nació en el corazón de Dios y que llega al lugar donde tú laboras, en tu casa, quizás vas en el automóvil, en cualquier lugar donde tengas tu celular. Allí está la transmisión directamente. Si te quieres deleitar con algún video, una enseñanza, puedes ingresar a YouTube, que allí vas a encontrar muchas enseñanzas de parte del Señor para tu vida, para que Dios siempre esté allí dándote esa palabra, esa fortaleza y que puedas caminar con Dios. Agradecida estamos de tener ese Dios grande y maravilloso. A ti, amigo, hermano, pastores que están quizás allí escuchando esta programación, mil bendiciones de parte del Dios Altísimo, a las congregaciones, a los que se conectan y envían su sintonía, mil bendiciones de parte de Dios. Vamos a orar para poner todo en manos de Dios, porque sin Él prácticamente las cosas no funcionan bien. Solamente el poder de Dios, el que ministra nuestras vidas, que nos da esa esperanza, ese gozo, y cada día renueva nuestra fuerza. Allí donde estás, inclina tu rostro también y disponte a conectarte con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, te damos gracias en esta mañana maravillosa, Señor. Gracias por este momento, Dios, donde tú permites, Señor, que a través de esta emisora, Padre, de los medios de comunicación, la palabra tuya pueda ser impartida, Dios mío. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Te pido, Espíritu Santo, ministra a mi espíritu, allí donde está, dile, Señor, Espíritu Santo, ministra a mi espíritu la palabra, el consejo que tú quieres que yo reciba de parte tuya. Oh Dios, agradecido estamos contigo, Señor, por todas las cosas maravillosas que has traído a nuestras vidas. Aún las cosas adversas, Señor, sirven para testificar, sirven para edificar, para poder, Dios mío, mostrar al mundo que tú eres real, que en medio del día malo, allí tú te manifiestas, porque nuestra mirada no puede separarse de ti. La fe en ti, Señor, es lo mejor que tenemos que tener en nuestro corazón. Te damos gracias porque no nos dejaste huérfanos. Tú dejaste al Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto divino que nos guía, que nos orienta, que es vida, es esperanza para cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ayudarnos, por estar allí dentro de nosotros, Señor, guiándonos, oh Dios mío, corrigiéndonos para no deslizarnos, Señor. Gracias por este día, por la vida, por la salud, por la familia, Señor. Gracias por aquel que hoy, Dios mío, decide escuchar tu voz, Padre mío. Aquel que quizás está desanimado, Dios, tú le vas a hablar también a través de tu santa palabra, Señor. Y te doy gracias por este lugar, Señor, por mi hermano John, su esposa, Dios mío, Nora, su hijo, Padre amado, y toda la familia, Señor, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mil bendiciones. Bueno, directo a las Sagradas Escrituras, porque aquí venimos hablar del Cristo maravilloso, de ese Espíritu Santo de Dios. Y podemos encontrar allí en el libro de los Hechos 1:8.
Vamos a leer esta palabra con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bendición contar con ese Dios maravilloso que no nos dejó huérfanos, que a través del sacrificio de Cristo Jesús allí en ese madero por todos nosotros, nos dio una promesa, una palabra donde recibiríamos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, la vida sin Cristo no tiene ninguna esencia. Sin el Espíritu Santo no podemos andar, porque Él es el que nos fuerza a seguir adelante. La ley del Espíritu de vida es Cristo, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos cuando Cristo muere, ellos se fueron nuevamente a hacer sus labores que hacían. La mayoría de estos hombres eran hombres no muy letrados, eran pescadores sencillos, pequeños comerciantes, y tenían un trabajo de mucha humildad. No eran hombres adinerados, vivían con lo que ellos pescaban o vendían. Ese era el trabajo de ellos. Y Jesús los encuentra allí, que habían abandonado el ministerio, y allá los reúne en ese aposento alto para impartirles que recibirían el poder del Espíritu Santo. Era necesario que Él se fuese para que fueran embestidos por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Entonces decíamos que fuimos librados de la ley. El hombre no cumplía la ley, simplemente se había vuelto un hombre religioso, como la actitud que tenían los escribas, los fariseos, los saduceos, hombres letrados que simplemente la decían, pero en su vida personal no cumplían con los mandatos divinos del Señor, porque era necesario que sus discípulos fueran llenos del Espíritu Santo, porque una cosa es recibir al Espíritu Santo y la otra es ser llenos del Espíritu Santo. Cuando tú o yo somos llenos del Espíritu Santo, ahí no hay nadie que nos distorsione, que nos mueva, porque Dios se revela en nuestras vidas. Ahí es donde entendemos verdaderamente que hay un Dios que es real, que no lo vemos, pero que lo sentimos, y que cada día se acerca a nosotros para hablarnos, para corregirnos, para guiarnos por el camino recto. Entonces, lo maravilloso cuando ellos estuvieron reunidos allá fue ese Pentecostés que ellos sintieron, ese estruendo como un viento recio, y Dios repartió lenguas en cada uno de ellos como fuego. Vemos que no solamente fueron llenos del Espíritu Santo para que pudieran ser testigos ante los hombres. Lo más importante en este caso es sentir ese deseo, porque sentir una cosa, llenarnos, pero ese deseo ferviente que Dios pone en el corazón para servirle, ya eso es otra cosa, porque muchos son llenos del Espíritu Santo, pero no hacen la obra de Dios, no cumplen con los mandatos divinos, y eso es lo que Dios necesita en este tiempo, que hombres y mujeres se levanten a predicar la palabra de Dios.
Y entonces que tengamos esa plenitud en nuestro corazón. Vemos que a través del Antiguo Testamento hombres eran guiados. De pronto no se había manifestado como el día de Pentecostés, pero Dios los guiaba, les daba fuerza y conociendo ellos al Espíritu Santo fueron instruidos. Acordémonos que por lo menos eran como 120 hombres que estuvieron reunidos y ellos impartieron la palabra en el lugar donde Dios los había puesto, y muchas personas, 3,000, cuando Pedro hizo su primer discurso, 3,000 personas se convirtieron. Más adelante en el libro de los Hechos también relata que fueron 5,000. Y ahí en adelante ellos pudieron impartir esa palabra maravillosa, porque el Espíritu Santo tiene unas cualidades muy hermosas y es bueno que nosotros como hijos de Dios lo podamos conocer a Él, porque la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón, nuestra vida, es muy sensible, nos revela cosas que necesitamos que Dios nos revele a través del Espíritu Santo. Es un maestro, ¿por qué? Porque nos enseña, nos lleva, intercede por nosotros. Aunque estemos durmiendo, Él está ahí intercediendo, ayudándonos, protegiéndonos, nos habla. Hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando quizás necesitamos tomar una decisión y que tengamos duda o que necesitemos esa respuesta de Dios. Otra de sus características es que testifica muchas cualidades. El Espíritu Santo es eterno, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Mira qué cosas tan bonitas salen de Él. Vamos a leer allí en las Sagradas Escrituras donde dice que Él nos escudriña. Allí en Romanos 8:27 dice la palabra de Dios que más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. Imagínense que el Espíritu Santo nadie lo puede engañar, porque Él nos escudriña lo profundo del corazón del hombre. Él visita nuestra vida, nuestra morada. Allí se entrona en nosotros y escudriña qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos dejado de hacer. ¿Para qué? Para recibir de Él esa guía, para poder hacer su voluntad. Y en 1 Corintios 12:11 dice la Escritura: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, con su voluntad, no con la voluntad desordenada que nosotros a veces queremos tener delante de Dios, queriendo torcer el plan de Dios, y no es el modelo del Señor. A veces hay vidas que le han pedido algo al Señor y quieren que Dios en la misma semana les dé la respuesta. Hay momentos que Dios lo hace de inmediato, hay momentos que lo hace al otro día, en el transcurso de la semana, pero hay momentos que pasan los años, pasan los días y Dios no ha respondido. Y muchas veces decimos: es que ya me aburrí, es que Dios no me escuchó, es que mejor voy a buscar para otro lado, porque Dios no me quiere responder. Y yo he sido bueno, me he portado bien y hago lo recto delante de Dios. Entonces nos cae la quejadera. ¿Y qué demuestra eso? Que no viene respuesta por la quejadera, por la falta de fe, porque en esos momentos estamos flaqueando y que no conviene quizás
que la respuesta que tú quieres recibir, Dios no te la da por algún motivo. Porque dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre, solo Dios lo sabe, lo escudriña. Y si no ha venido esa respuesta, espera, persiste. A veces hay vidas que han estado en esta tierra pidiendo por sus hijos y nada. Esos muchachos no se convierten, se muere el familiar, se fue a la presencia de Dios y todavía en el pecado, en el delito. Pero llegado un tiempo, la palabra se cumple. Muchas veces nuestros ojos no ven la respuesta, pero las generaciones que quedaron, que escucharon que esa madre, ese familiar, ese padre estaba orando por ese hijo, por ese familiar, dan testimonio de que sí, esas oraciones Dios las escuchó. Tarde que temprano se cumple. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que hay que esperar la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es muy sensible. Nosotros como hijos de Dios tenemos que valorar de que Dios depositó en nosotros ese Espíritu Santo. Esa persona de la Trinidad, porque algunos dicen que no es una persona, que es un aire, y están negando la esencia del Espíritu Santo. Nosotros que lo sentimos, que lo tenemos, damos testimonio de que es una persona, es una parte divina de Dios, que le plació dárnosla. Y eso es un privilegio. Eso vale más que el oro, que la plata, que el problema. Tener nosotros en nuestra vida a alguien que nos direccione, que quiera el bien de nosotros. Oiga, eso es lo más hermoso que tú y yo debemos valorar, que no podemos tener en poco al Espíritu Santo de Dios, porque es muy sensible. Y allí en Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No podemos entristecerlo, no podemos hacer cosas que entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser cuidadosos de lo que Dios nos ha dado, saberlo atesorar, amar, poner por testimonio de que ese Espíritu Santo es el todo de nosotros, porque sin Espíritu Santo nuestra vida era vacía, hueca, éramos un cascarón artificial. Al recibirlo, al ser llenos del Espíritu Santo y poder manifestar esos frutos, es la bendición más grande, es un tesoro, una riqueza, que eso no lo venden en la tienda, ni en el supermercado, ni en ningún lugar de esta tierra. Eso viene de arriba, de lo alto. Viene del Padre de las luces, que le plació dárnoslo. Por eso no podemos ofenderlo, para que el Espíritu Santo se entristezca en estas temporadas de fiestas que se están dando acá en nuestra ciudad. Muchos aprovechan para darse deleite a las obras de la carne y después quieren ir allá a la presencia de Dios. Bueno, Señor, como tú perdonas, aquí vengo otra vez para que me perdones, Señor, porque hice lo malo en esta fiesta. Mucho cuidado, mis hermanos, amigos también, mucho cuidado, porque el enemigo no juega. El enemigo nos encuentra en el lugar equivocado y nos puede hasta matar, porque él vino a hurtar, matar y destruir. Tenemos que valorar, no darnos esas como libertades de pecar, porque el Espíritu Santo se contrista y eso nos hace daño para nuestra vida espiritual.
porque el Espíritu Santo cuando se contrista, eso produce en la persona tristeza, pierde la paz. Y si la persona persiste en el pecado, se va, vuelve ese cascarón vacío lleno de maldad, de odios, de resentimiento, y el diablo con toda la demoniera que él quiera meterle a la persona. Es muy fuerte cuando una persona cae en pecado, siendo que conoció a Dios, se vuelve una persona impía, y para devolverse le cuesta, porque va a ser señalado por el mismo diablo, por la misma gente, la familia, y el Espíritu Santo la redarguye para que entienda esa persona de que obró mal, pero aún así Dios perdona. Si tú estás en esa situación que te quieres dar una bailadita en estos días, mira qué es lo que vas a hacer. Acuérdate que tenemos un adversario, que él no vino a jugar, él vino a lo que vino, a destruir la vida del hombre, del ser humano, de lo divino de Dios, de la criatura que hizo Dios en ese huerto. Y que ya como nosotros decidimos ser hijos de Dios, pues nos ataca, porque a los de Él los deja quietos, no, estos son míos, estos no tengo problema. Y sin embargo, dado un tiempo, los mata también y se los lleva. Entonces, no podemos ser personas que vayamos a contristar al Espíritu Santo de Dios, porque es muy sensible. Dice la palabra que Él también nos revela. En segunda de Pedro encontramos, segunda de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre, inspirados por el Espíritu Santo, lo que era revelado a los hombres de ese tiempo, a los profetas, a hombres de Dios que ya conocieron de Cristo. El Espíritu Santo se lo revelaba. Acordémonos de Juan, que allí en la isla de Pasmo se le reveló muchas cosas. Y hoy en día podemos leer esa Sagrada Escritura. Dice la palabra que Él también es un maestro. ¿Qué hace un maestro? Enseñar, corregir, preguntar, calificar, mirar cómo están sus alumnos. Tiene toda la gama ese Espíritu Santo divino. Y Juan 14:26 lo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Imagínense, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Bonito, quizás en la vida secular, en una escuela, en una universidad, tenemos los profesores, los maestros, pero qué lindo y hermoso tener a ese maestro, porque hay personas que no son estudiadas, personas que no pudieron estudiar por algún motivo de la vida, pero esa persona, si es guiado por el Espíritu Santo, recibe esa guía del cielo, lo tiene como el maestro suyo, y esas vidas Dios las usa también para dar una palabra a todo aquel que la necesite. Porque en Dios ahí no vale títulos, ahí no vale la profesión, no vale que hayas ido a la San Marino, no vale que hayas hecho cursos de teología, capacitaciones. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro con Dios, un encuentro con el Espíritu Santo, y su vida fue demudada. Fue un hombre transformado, cambiado por el poder divino. Fue lo único que él reconoció, que le dio la gloria
Y Pablo venía de un mundo bien fuerte. En el primer y segunda de Corintio, allí encontramos a un Pablo problemático, peleonero con el uno, con el otro, dando mal testimonio. Pero en las siguientes cartas, a medida que vamos leyendo, vemos a un Pablo sometido, que fue encarcelado, fue latigado, le hicieron desprecio, naufragó, aún entre los mismos hermanos tuvo problemas. Vemos a un apóstol Pablo diferente. ¿Por qué? Porque recibió esa llenura del Espíritu Santo, fue guiado, tuvo visiones, se dispuso a escuchar la voz de ese maestro, de ese consolador divino, del Paracleto. Pudo alzar la mirada al cielo y reconocer que por encima de su cabeza había uno más grande, maravilloso. Y vemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¡Qué bonito! Nosotros no necesitamos del político de turno para que nos dé el empleo. No necesitamos de la referencia para que nos den el mejor puesto. Simplemente, si tú necesitas algo de Dios, dobla rodilla, ora, clama, ayuna, búscalo y dile: Espíritu Santo, ayúdame en esta necesidad, mira esta petición. Padre, en el nombre de Jesús, te pongo en tus manos, Señor, mi vida, mi andar, mi caminar. Mira, yo, Padre, necesito que me ayudes en esto. Y Dios mira primero si eso te conviene. Y después te lo da, si lo has sabido esperar. Porque si nos apresuramos, que ya yo tengo ya 15 días y Dios no me responde, y ya hasta aquí fue, cuelgo los guayos, me devuelvo y vuelvo a las andadas en que yo estaba antes. Se perdió el tiempo, porque pasados los años no te va a ir bien, por desobediencia, por no esperar en Dios, por pisotear la sangre de Cristo, por contristar al Espíritu Santo que se fue un día de tu vida. Hoy es el día de retomar lo que Dios te entregó un día, de reconciliarte con Él, de volverte a Dios, de que quizás estás en desánimos, en opresión, ya no quieres orar, no quieres congregarte. Hoy es el día que Dios te está hablando, que te vuelvas, que te reconcilies con Él, que lo que el enemigo te robó se lo arrebates, que te vuelvas a ese primer amor, que camines como caminabas cuando corrías a buscar al Señor, a llenarte de Dios, a impartir la palabra divina. Eso es lo que Dios nos está demandando en estos tiempos peligrosos, violentos. Entonces Él intercede. Allí en Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos cómo es que tenemos que pedir, pero cuando decimos: Espíritu Santo, toca mi espíritu, intercede por mí ante el Padre Celestial, porque mi hermano mayor Jesucristo de Nazaret, Él es el que me ayuda, Él es el que me defiende, y yo creo en ti, Padre, que esta petición tú me la vas a contestar con amor, con humildad, y el Espíritu Santo te guía de la mejor forma para que tú eleves esa petición, para que puedas recibir esa respuesta de parte de Dios. El domingo, para amanecer lunes, estábamos en vigilia y eran como las 12:40 más o menos. Me tocó
orar por reporte de sintonía y por peticiones que las personas mandan, porque cada persona tiene su necesidad. A un pueblo de Dios ellos escriben y eso es lo que nos toca orar. Yo estaba orando por tantas peticiones que mandaban y de un momento el Espíritu Santo me decía que orara por mi familia. Siempre lo hago personalmente en mis oraciones, pero Él quería que allí a través de la emisora yo orara por mi familia, en otra emisora que por la misericordia de Dios estoy allí sirviéndole en las vigilias al Señor, y yo empecé a interceder allí por mis hijos, por el resto de la familia, sobrinos. Bueno, en el nombre de Jesús yo empecé a orar por ellos y fue algo tan bonito que descansé en Dios, sentí que Dios escuchó esa oración. A la 1, por decir algo y pico, al hijo mío lo estaban atracando con revólver, lo tumbaron de la moto, le pusieron revólver, le llevaron unas cosas personales y me entró la notificación al ratico de que le habían atracado. Y yo decía, Señor, gracias que le guardaste la vida. En medio del impacto de la noticia, yo sentí que lo que fue llegó al corazón, pero reaccioné de inmediato. Diablo, tú no me vas a robar la bendición, porque la oración que yo hice, yo intercedí por mis hijos y tú me lo guardaste, Señor. Y yo le daba gracias a Dios en ese momento por haberle guardado la vida. Lo material que perdió, no importa, eso lo recupera. Yo le decía a mi hijo, dale gracias a Dios por la vida, que no te pasó nada en tu cuerpo y que lo que perdiste, eso Dios lo da más. Y ora por esa persona que te agredió, o esas personas, porque eran que 3 personas, imagínese usted. Entonces estamos viviendo en tiempos peligrosos, violentos, donde tenemos que orar mucho. El Espíritu Santo me guió en ese momento a interceder antes de que sucediese eso. Ande yo no hubiese orado, hubiera sido peor la cosa. Pero fíjese cómo me guió el Espíritu Santo a orar por mis hijos. En un momento que yo a veces me digo, no, ya la familia mía está en manos de Dios, voy a orar por los demás. Y Dios ese día permitió que orara por ellos y era el momento indicado para Dios guardármelo del lazo de la muerte, porque eso era de muerte, porque ahora están matando hasta por mirar, y si no, uno no le cae bien a la persona, lo matan, porque eso es lo del día a día. En todas partes está pasando eso. Eso no es que para acá está todo bien y para allá es que no. Eso está en la palabra de Dios. En los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, violentos, truanes, tiempos peligrosos, que es lo que estamos viviendo, que ya uno no sabe si se queda en la casa y no sale más, o sale uno y vuelve y se encierra. No sabe uno ni quién es el que lo está cazando a uno para hacerle el mal. Por eso es bueno orar. Dice Apocalipsis que Él habló a las 7 iglesias, y lo podemos ver allí en Apocalipsis 2:7, donde dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Qué promesa nos da el Señor en este libro, donde a través de la Escritura nos enseña que el Señor habló a las 7 iglesias de ese tiempo, y hoy en día le habla a las iglesias actuales de este tiempo, porque Dios quiere corregirnos, nos quiere ayudar para que el pueblo escogido nos pongamos en caminos rectos, nos santifiquemos, que no andemos en 2 aguas, que podamos recibir la instrucción del Espíritu Santo. Otra de las cualidades, de las características del Espíritu Santo es que es ordenado.
A Dios no le gusta el desorden, a Dios no le gustan las cosas mochas, que yo empecé y dejé tirado el ministerio porque me pusieron problemas, o yo quiero darme unas vacaciones. ¿Cuáles vacaciones? En la palabra no enseña que Jesucristo se fue de vacaciones, ni cogió el avión, ni el tour, ni se fue para las islas tal o cual. Fue su ministerio incansable. Vino a lo que vino, a hacer lo que el Padre le había asignado. Como que ya nosotros como que nos está yendo bien y ya, bueno, ya es hora de descansar porque ya yo le serví al Señor. Eso es para los jóvenes, para todo el mundo, para todos nosotros es el llamado, porque Dios no mira la edad. Si no, los patriarcas no hubieran hecho la labor que Dios les había asignado. Acordémonos que antes la gente moría de tantos años, todavía tenían 120 años y eran como si tuvieran 20, hombres fuertes, llenos de Dios, que le servían al Señor. Entonces dice la palabra que Él da orden, y allí en el libro de los Hechos 16, del 6 al 7, podemos encontrar que dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ya esto, aquí hay un orden también. El orden de Dios es completo. Que nos alineemos con Él, que hagamos su voluntad, pero a lugares donde Dios no nos ha mandado. Vea, mi hermano, no se meta por allá, porque no le va a ir bien. Porque a veces decimos, yo quiero ir allá, no importa que eso sea peligroso. Si Dios te manda, hazlo. Pero si Dios no te ha mandado, quédate quietecito y espera que el Espíritu Santo te hable y te diga y te testifique. Ves a ese lugar. Ese es el orden en Dios, guiados por el Espíritu Santo. Alguien testificaba de un muchacho joven que él, desde que conoció de Cristo, se desenfocó un poquito porque andaba con ese primer amor, y él mismo se invitaba e iba a todas partes. Cogía para allá, cogía para acá, y que hay que buscar de Dios y hay que predicar, y eso andaba. Lo que Dios lo mandó a uno a hacer, a predicar, sí, eso está bien, hay que hacerlo, pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios te mande, no que tú mismo te lances. ¿Qué pasó con este muchacho? Estaba haciendo la obra de Dios, pero hubo un lugar donde Dios no le había dicho que fuera, y él fue. Él no escuchó la voz de Dios, no escuchó la voz del Espíritu Santo, y cuando llegó a ese lugar, lo tomaron unos hombres y le preguntaron: ¿usted qué viene a hacer aquí? No, que el pastor me mandó para que viniera a predicar la palabra en este lugar. ¿Qué hicieron esos hombres? Le pidieron el teléfono de la congregación, llamaron, le preguntaron al pastor: el joven fulano de tal, usted lo mandó a tal lugar a predicar. El pastor estaba inocente, ni sabía por dónde andaba. Y el pastor contestó honestamente, con sinceridad, dijo: no, yo no lo he, aquí en la congregación no lo hemos mandado a ese lugar. Cogieron y le colgaron el teléfono. ¿Qué pasó con ese muchacho? Allí donde estaba, lo mataron. El lugar para donde él iba, había necesidad, pero demasiada. Pero Dios no lo había asignado para que fuese. Así le pasó al apóstol Pablo. Él escuchó la voz del Espíritu Santo y le dijo que no fuera a Bitinia. Dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces, a veces somos tercos, no escuchamos la voz de Dios. Hay lugares que yo he ido que Dios me ha permitido,
pero hay lugares que Dios me ha permitido que no vaya. Una vez una hermana me insistía tanto para ir a un lugar y yo empecé a orar y Dios no me respondía y nada y no me respondía. Señor, ¿será que es tu voluntad? Confírmame, Señor. Y yo esperando y la hermana cada ratico me llamaba, vamos hermana, que allá hay necesidad, mire ese lugar, que esto, que lo otro. Y yo en esa pelea espiritual que tenía, y yo decía, pero es que yo quiero ir. Bueno, faltaban como 2 días para darle la confirmación a la hermana, mientras yo estaba orándole al Señor. Y resulta que yo quería ir. ¿Y qué me pasó? Me quebró la patica. El piececito se me torció y se me fracturó. ¿Qué pasó? Que no pude ir allá. ¿De qué me guardó Dios? Ni idea tengo. Pero Él no quería que fuera allá. Y fíjese que la hermana no me llamó ni siquiera para decirme si ella fue o no fue. No supe más de ella. Entonces son situaciones que Dios permite. Y ni siquiera me voy a visitar tampoco. Porque yo me quedé tranquila en la casa. Entonces son situaciones que cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, nos va bien. Ande yo me voy así folclóricamente, de pronto hasta hubiese perdido la vida, porque era un lugar peligroso. Por eso yo me metí a orar y a ayunar. Si es tu voluntad, porque sí me ha llevado a lugares peligrosos, pero con el respaldo de Él, no con mi fuerza, porque con mi fuerza ni un resfriado, porque eso lo hace Él. Como cuando alguien dice, yo te ordeno que salgas de ese cuerpo. ¿Cómo? Yo. Es Jesús. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ese cuerpo. Le robamos la gloria a Dios, no escuchamos la voz de Dios, somos desobedientes, le queremos robar la gloria al Señor. Por eso tenemos que escuchar la voz de Él, ser sabios, ser hijos obedientes. Y terminamos con una de las características del Espíritu Santo, que testifica, y allí en Juan 15:26 lo dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él es el que ha testificado de que Cristo nos salvó, de que Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario, de que recibimos y somos llenos del Espíritu Santo. A través del Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y hoy en día se derrama en muchas vidas. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, ya no somos mal hablados, ya las palabras maldicientes se cortan de nuestras vidas. Ya al levantar las manos para agredir a otro, pues se sujetan. Las manos para adorar, para exaltar el nombre del Señor. Ya las groserías, la manera grosera que se nos quita, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que sacar esos frutos. El primer fruto del Espíritu Santo, el amor, imagínense. Llenos de amor vienen todos esos 9 frutos hermosos que Dios imparte en nuestras vidas. Así que, amado hermano, amigo, pastor, cualquier persona que sienta que necesita la llenura en este momento del Espíritu Santo, allí donde estás, levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que nos dé la fuerza, la fortaleza que necesitamos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu nos habló a nuestro espíritu, Señor, directamente para buscarte, para honrarte, Señor, para ser llenos de ti, Dios mío, para poder, Dios, impartir ese fuego que tú impartes, Señor, ese bautismo del Espíritu Santo que es fuego, Dios mío,
ese Espíritu Santo que derrama aceite sobre nuestras vidas, renovándonos, dándonos la fuerza, la fortaleza que necesitamos, Señor, porque sin tu Espíritu Santo, Dios mío, no somos nada, Señor. Gracias, porque en este momento, Dios mío, tú te derramas sobre